Capítulo 10. Sentimiento y entusiasmo. El entusiasmo es ese espíritu íntimo y melódico que se cierne sobre la producción del genio. Isaac Disraeli, personaje literario. Si te diriges a un grupo de científicos sobre un tema como las venas en las alas de una mariposa, o sobre la estructura de una carretera, es evidente que tu tema no despertará mucho sentimiento en ti ni en tu audiencia. Estos son temas puramente intelectuales, pero, si quieres conseguir que la gente vote por una medida que abolirá el trabajo infantil o inspirarla a tomar las armas para lograr la libertad, debes dirigirte y afectar directamente sus sentimientos. Dormimos en camas blandas, nos ubicamos lo más cerca posible del radiador más cercano en un día frío, comemos pastel de cereza y le dedicamos nuestra atención a alguien del sexo opuesto. No porque hayamos razonado que todo esto que hacemos sea lo correcto, sino porque queremos y se siente bien hacerlo. Nuestros sentimientos nos dictan no solo lo que desearíamos comer, sino, en general, cómo vamos a actuar. El ser humano es una criatura que siente, por lo tanto, la capacidad del orador público para despertar a los demás a la acción depende, casi en su totalidad, de su capacidad para tocar sus emociones. Las madres negras que vieron vender a sus hijos en las subastas y ser llevados lejos de ellas en los tiempos de la esclavitud han pronunciado algunos de los discursos más agitados de Estados Unidos. Es cierto, estas madres no tenían ningún conocimiento de la técnica del discurso público, pero contaban con algo más poderoso que cualquier habilidad, algo que era más eficaz que la razón, el sentimiento. Los grandes discursos del mundo no han sido sobre reducciones arancelarias, ni sobre impuestos. Los discursos que vivirán en la mente colectiva han sido producto de la fuerza emocional. La prosperidad y la paz generan poca elocuencia. Cuando hay que corregir grandes errores, cuando el corazón de la gente está lleno de pasión, esa es la mejor ocasión para hacer un discurso memorable. Patrick Henry hizo un discurso inmortal pues, en plena época de crisis, él se atrevió a pedir libertad. Se inspiró hasta el punto de poder exclamar honesta y apasionadamente, «Denme mi libertad o denme la muerte». Su fama habría sido diferente si hubiera vivido hoy y defendiera, por ejemplo, la labor de algunos jueces. El poder del entusiasmo. Los partidos políticos contratan bandas de música y pagan por recibir aplausos porque ellos argumentan que, a la hora de votar, despertar entusiasmo resulta más efectivo que razonar. Hasta donde están ellos en lo cierto es algo que depende solo de los oyentes, pero no hay ninguna duda respecto a la naturaleza contagiosa del entusiasmo. Un fabricante de relojes de Nueva York probó 2 anuncios publicitarios para sus relojes. Uno se enfocaba en la excelencia de la elaboración del reloj, en su durabilidad y en la garantía ofrecida. El otro anuncio estaba encabezado con la frase, un reloj del cual estar orgulloso, haciendo énfasis en el placer y orgullo de ser el dueño de uno de esos relojes. Esta última publicidad vendió 2 veces más que la primera. El vendedor de una locomotora me compartió que en la venta de los motores del ferrocarril, el atractivo emocional era más fuerte que un argumento basado en la excelencia mecánica del motor. Podríamos citar innumerables ilustraciones como estas para demostrar que, en todas nuestras acciones, somos seres emocionales. El orador que desee dirigirse al público eficientemente debe desarrollar el poder de despertar los sentimientos de su audiencia. Webster, quien era formidable en sus debates, sabía que el verdadero secreto del poder de un orador era de orden emocional. Así habla él con elocuencia acerca de la elocuencia misma. La pasión convincente, la expresión intensa, la pompa de la declamación, todos aspiran a tener estas cualidades al hablar, sin embargo, no logran alcanzarlas porque, al igual que los estallidos que provienen del fondo de la tierra o de los fuegos volcánicos, solo surgen de una fuerza espontánea, original y natural. Las gracias enseñadas en las escuelas, los ornamentos costosos y los artificios calculados de un discurso,
Causan asco y disgusto en los hombres cuando sus propias vidas y el destino de sus esposas, sus niños y su país penden de una decisión crucial. Las palabras pierden su poder, la retórica es en vano y toda oratoria elaborada se vuelve despreciable, e incluso la genialidad propia se siente reprimida y sometida, como en presencia de cualidades superiores. Entonces, el patriotismo es elocuente, la devoción es elocuente. Las deducciones de la lógica, el alto propósito, la resolución firme, el espíritu intrépido que decide manifestarse con ojos fulgurantes e informar instando a todo hombre a ir hacia adelante y solo hacia adelante, eso es elocuencia. O más bien, es algo más grande y más elevado que toda elocuencia, es acción, acción noble, sublime, divina. Hace algún tiempo, durante uno de mis viajes por el noroeste, paseaba por una calle de un pueblo después de cenar y noté una multitud escuchando a un charlatán en una esquina frente a una caja de mercancías. Recordando el consejo de Emerson sobre aprender algo de cada hombre que nos encontramos por la vida, me detuve para escuchar lo que decía. Estaba vendiendo un tónico para el cabello que afirmaba haber descubierto en Arizona. Se quitó el sombrero para mostrar lo que este remedio había hecho en él, se lavó la cara para demostrar que era tan inofensivo como el agua y hablaba de sus méritos de una manera tan entusiasta que la gente se animaba a comprarle. De repente, alguien le preguntó por qué una mayor cantidad de hombres que de mujeres es calva. Nadie sabía. El hombre explicó que se debía a que las mujeres usan zapatos de suela más delgada y así hacen una buena conexión eléctrica con la madre tierra. En cambio los hombres se ponen zapatos gruesos y de suela seca que no transmiten la electricidad de la tierra al cuerpo. Como resultado, el cabello de los hombres, que no tiene una cantidad adecuada de electricidad, muere y se cae. Por supuesto que aquel astuto vendedor tenía el remedio. Era una pequeña placa de cobre que debía insertarse en el fondo del zapato. Explicaba en términos entusiastas y vívidos la conveniencia de escapar de la calvicie y vendía sin cesar su pequeño artefacto. Por extraño que parezca, si esa historia hubiera sido contada de manera frívola, la falta de entusiasmo de aquel hombre habría contagiado a su audiencia, y nadie hubiera experimentado el deseo de tener esas mágicas placas. La sugerencia de Emerson tuvo validez, los observadores, incluido yo, experimentamos el poder maravilloso y persuasivo del entusiasmo. El entusiasmo envió a millones de personas a cruzar la Tierra Santa para redimirla de los sarracenos. El entusiasmo envió a 3 pequeñas naves a navegar el mar hacia un rumbo desconocido hasta llegar a las orillas de un nuevo mundo. Cuando el ejército de Napoleón estaba desgastado y desalentado en su ascenso por los Alpes, el pequeño cabo detuvo a sus hombres y les ordenó a las bandas que interpretaran la Marsellesa, y, bajo el efecto de sus notas, cruzaron los Alpes. Escucha. Emerson dijo, nada grande se ha logrado nunca sin entusiasmo. Carlyle declaró que todo gran movimiento en los anales de la historia ha sido un triunfo del entusiasmo. Es tan contagioso como el sarampión. La mitad de la elocuencia es inspiración pura. Contagia a tu audiencia de tu entusiasmo. Déjate llevar. El ser humano, dijo Oliver Cromwell, nunca se levanta tan alto como cuando no sabe hacia dónde va. ¿Cómo adquirir y desarrollar entusiasmo? El entusiasmo no es algo que uno se pone, como una prenda de vestir. Ningún libro te proveerá de entusiasmo. Es más bien un crecimiento personal, un efecto. ¿Pero un efecto de qué? Veamos. Emerson escribió, un pintor me dijo que nadie podía dibujar un árbol sin convertirse de algún modo en un árbol, ni dibujar a un niño mediante el simple hecho de estudiar los contornos de su forma. Es observándolo durante algún tiempo para detallar su movimiento y sus acciones, que el pintor entra en su naturaleza y luego sí logra dibujar y plasmar su actitud. O sea que Ros entró en la íntima naturaleza de sus ovejas.
Conocí a un dibujante que observó que no lograba hacer el esbozo de unas rocas hasta que alguien le explicó cuál era su estructura geológica. Cuando Sarah Bernhardt desempeñaba un papel difícil, solía no hablar con nadie a partir de las 4 de la tarde y hasta después de su actuación porque, a partir de esa hora, ella vivía su carácter. Se cuenta que Bus no permitía que nadie le hablara entre los actos de sus papeles de Shakespeare porque, en aquellos momentos, él era Macbeth, no Bus. Dante, exiliado de su amada Florencia, condenado a muerte, vivía en cuevas, medio muerto de hambre, entonces vertió su corazón en la Divina Comedia. Bunyan entró en el espíritu de su progreso del peregrino tan a fondo que cayó en el suelo de la cárcel de Bedford y lloró de alegría. Turner, que vivía en una buhardilla, se levantó antes del amanecer y caminó sobre las colinas 9 millas para ver el sol levantarse en el océano con el único fin de captar su maravillosa belleza. Las frases de Wendell Phillips estaban llenas de relámpagos silenciosos porque él llevaba en su corazón el dolor de 5 millones de esclavos. Existe una sola manera de sentir lo que estás hablando. Olvida cualquier otra cosa, pero no olvides esto, tienes que entrar en el personaje que interpretas, en la causa que defiendes, en el caso en el que discutes, entra tan a fondo que te cubra, te cautive, te posea por completo. Entonces, estarás sumergido en el verdadero significado de cada palabra que pronuncias, conectado con tu tema, sintiendo lo que expresas, y por lo tanto, tu entusiasmo será a la vez genuino y contagioso. El carpintero que hablaba como nunca ningún otro hombre ha hablado pronunciaba palabras nacidas de una pasión producida por su amor por la humanidad, él había entrado en la humanidad y así se había hecho hombre. Pero no debemos considerar las palabras anteriores como una prescripción fácil para hacer la decocción de un sentimiento que pueda ser vertido en grandes cantidades sobre una audiencia complacida para satisfacer la necesidad del momento. La emoción genuina de un discurso es la esencia del discurso en sí mismo y no un ingrediente que se le agrega o se le sustrae a voluntad. En el desarrollo de un tema, el orador y la audiencia se convierten en uno fusionados por la emoción y los pensamientos del momento, la necesidad de afecto hacia la humanidad. Es necesario hacer énfasis en la necesidad de que el orador tenga una amplia y profunda ternura por la naturaleza humana. Uno de los biógrafos de Víctor Hugo le atribuye su poder como orador y escritor a su gran misericordia y a sus profundos sentimientos religiosos. En una ocasión, escuchamos al editor de Collier's Weekly hablar sobre la escritura de cuentos y enfatizó con tanta frecuencia sobre la necesidad de este amplio amor por la humanidad, sobre este sentimiento verdaderamente religioso, que se disculpó 2 veces por haber dado un sermón. Pocos de los discursos inmortales, si es que existe alguno, fueron jamás pronunciados por una causa egoísta o mezquina, todos nacieron de un apasionado deseo de ayudar a la humanidad. Por ejemplo, el discurso de Pablo a los atenienses, el discurso de Lincoln en Gettysburg, el Sermón del Monte, el discurso de Henry ante la Convención de Delegados en Virginia. La mejor señal de grandeza es el deseo de servirles a los demás. La autopreservación es la primera ley de la vida, pero la abnegación es la primera ley de la grandeza del ser humano y del arte. El egoísmo es la causa fundamental de todo pecado, es lo que todas las grandes religiones y todas las filosofías dignas han combatido. De un corazón de verdadera simpatía y amor provienen los discursos que mueven a la humanidad. El ex senador de los Estados Unidos, Albert J. Beveridge, en una introducción a uno de los volúmenes de Modern Eloquence, manifestó: el sentimiento más profundo entre las masas, el elemento más influyente, es de orden religioso. Elemental, como la ley de la autoconservación. Es este el que le da luz a todo el intelecto y a la personalidad del pueblo. Aquel líder que influye en gran medida al pueblo manifestando sus pensamientos de inconformismo debe poseer el maravilloso e inalcanzable lazo de simpatía con la gente.
Cuando los hombres de Ulster se armaron para oponerse a la aprobación de la ley del régimen interior, tuve la oportunidad de asignarles a 100 hombres Home Rule como el tema de un discurso que cada uno debía preparar. Entre este grupo estaban algunos oradores brillantes, varios de ellos experimentados abogados y activistas políticos. Algunos de sus discursos mostraban un notable conocimiento y comprensión del tema, otros estaban repletos de frases más atractivas. Pero un empleado, sin mucha educación y experiencia, se levantó y contó cómo pasó sus días de niñez en Ulster, como su madre, mientras lo sostenía en su regazo, le había contado las acciones de valor de Ulster. Habló de una foto en la casa de su tío que mostraba a los hombres de Ulster venciendo a un tirano y marchando hacia la victoria. Su voz tembló y, con la mano hacia arriba, declaró que, si los hombres de Ulster iban a la guerra, no irían solos, pues el gran Dios iría con ellos. El discurso emocionó y electrizó a la audiencia. Todavía nos emociona cuando lo recordamos. Las frases de gran resonancia, el conocimiento histórico, el tratamiento filosófico de los otros oradores, en gran medida, no despertaron ningún interés profundo. En cambio, la genuina convicción y sentimiento de aquel modesto empleado hablando sobre un tema que estaba en el fondo de su corazón no solo sacudió a la audiencia, sino que le hizo ganar la simpatía de los asistentes hacia la causa que él defendía. Como dijo Webster, no sirve de nada intentar fingir simpatía, ni sentimientos. Intentos como este no tienen éxito. La naturaleza siempre se encarga de hacer evidente lo que es verdad. Lo que es falso se detecta pronto como tal. Los pensamientos y sentimientos que crean y moldean el discurso cuando se está escribiendo deben nacer de nuevo cuando se pronuncia en el escenario. No dejes que tus palabras digan una cosa y tu voz y actitud, otra. No hay lugar aquí para los métodos de entrega despreocupados e indiferentes. La sinceridad es el alma misma de la elocuencia. Carlyle tenía razón. Ni Mirabeau, ni Napoleón, ni Burns, ni Cromwell, ni ningún hombre es adecuado para hacer nada, pero ante todo, debe ser un hombre sincero, entendiéndose por sinceridad una gran, profunda, genuina y primordial característica de todos los hombres que actúan de forma heroica. No es sinceridad aquella que se llama a sí misma sincera. No. Esa es una afirmación muy pobre, propia de un fanfarrón superficial. La verdadera sinceridad, la que hace grande al hombre, es aquella de la que él mismo no tiene conciencia, porque no es consciente de ella.